tenemos. En este caso tenemos que decir que la mañana ha sido muy interesante, estaba dedicada principalmente, ¿no?, a los principales autores, y la tarde esperemos que siga siendo del mismo interés, dando visiones complementarias, ¿no?, que amplían esta relación entre los textos críticos y la museología desde puntos de vista algo diferentes. Vamos a empezar con la tercera sesión, que lleva por título, en este caso, El museo en sus orígenes, reflexiones para una historiografía, que está centrado sobre todo en los museos de la periferia en el cambio del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. En este caso, la persona responsable de la coordinación de los ponentes va a ser Matteo Mancini, profesor en la Universidad Complutense de Madrid y director además del grupo de investigación SUMMA. Bienvenido, Matteo. Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Yo creo que lo que me corresponde hacer es sencillamente dar paso a los tres ponentes de esa sesión, que va a tratar sobre las reflexiones para una historiografía en relación al museo y sus orígenes. La primera intervención corre a cargo de Alsina Galofré, que es licenciada en Bellas Artes, máster en Gestión de Patrimonio Cultural y doctora en Historia del Arte, es decir, que tiene una formación amplia, y en este momento es profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, donde imparte asignaturas relacionadas con las técnicas y los procedimientos artísticos, el patrimonio cultural, el coleccionismo, tanto en el grado como en el máster de Patrimonio Cultural y Museología. Esther Alsina nos va a hablar de Surge et Ambula, Víctor Balaguer y su Templo del Conocimiento, un museo para el mundo, 1844, y con esto ya le cedo, para no comer más tiempo, paso a ella. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y gracias al Comité Científico y a la organización del Quinto Foro Ibérico de Estudios Museológicos por aceptar la presente comunicación. Supongo que no hay ningún problema de audio. A continuación voy a compartir la pantalla. Bien, el objetivo de mi presentación, titulado Surge et Ambula, Víctor Balaguer y su Templo del Conocimiento, un museo para el mundo, es dar a conocer una joya patrimonial de finales del siglo XIX, situada en la localidad de Vilanova i la Geltrú, o Vilanova i la Geltrú, en la provincia de Barcelona. Dicha joya patrimonial es el edificio que ustedes ven en la imagen, la Biblioteca Museo Víctor Balaguer, que se llama así por el nombre de su fundador. Fue fundada a finales del siglo XIX, en 1884, y en esta presentación también voy a hablar del personaje que la fundó, del mismo Víctor Balaguer. Gracias al estudio de las cartas que Víctor Balaguer intercambió con las personas de su máxima confianza y las que estuvieran más vinculadas con su museo, he podido conocer aspectos tan importantes, tan destacados, como el porqué de un proyecto tan ambicioso, su concepción museográfica, museológica, de un centro que fue dedicado al arte y a la cultura en general, y los detalles museográficos que permiten conocer de viva voz los museos que se crearon en el siglo XIX, siendo este un museo pionero en ese territorio. En el transcurso del decenio de 1880, Vilanova i la Geltrú, situada en la provincia de Barcelona, albergó varios proyectos culturales y también avances técnicos, como por ejemplo la llegada del ferrocarril en 1881, la exposición regional que tuvo lugar en 1882 y, como he mencionado, la fundación de la Biblioteca Museo Víctor Balaguer, de la que hablaré a continuación. Fue uno de los equipamientos museísticos más singulares de la época. Fue fundada por Víctor Balaguer, un poeta e insigne político español, con el objetivo de aunar su colección de arte y también su biblioteca, una de las partes o elementos esenciales de este centro, de esta joya patrimonial. En 1881 se inauguró el servicio de ferrocarril que unía Vilanova y Barcelona, un proyecto en que Víctor Balaguer, fundador del museo, también estuvo implicado. De hecho, Víctor Balaguer adquirió los terrenos que se encontraban frente
a la explanada del ferrocarril para su gran proyecto cultural que fue este museo que irán viendo a continuación. El 28 de mayo de 1882 se inauguró la exposición regional y durante 6 meses en Vilanova se pudieron visitar secciones de agricultura, industria, pintura, en un momento en que las artes se exponían junto a productos de otra naturaleza, objetos de otra naturaleza. Con motivo de esta exposición se colocaron 24 cuadros procedentes del gobierno que fueron cedidos más tarde a la Biblioteca Museo Balaguer. El origen de estas obras se halla en el entonces conocido Museo de la Trinidad. Dicha colección surgió de la desamortización de Mendizábal, 1835 y 1836, y en los años 70 fue integrada al Museo del Prado. Solo una pequeña parte del fondo del Museo de la Trinidad se incorporó al Museo del Prado, mientras que las otras obras quedaron depositadas en el Ministerio de Fomento. ¿Quién era Víctor Balaguer y Sirera? Nacido en Barcelona en 1824 y que murió en Madrid en 1901. Bueno, fue uno de los intelectuales y escritores más influyentes del siglo XIX. No fue casual la exhibición de dicho fondo artístico en Vilanova. Por aquel entonces la ciudad contaba con esta figura, que fue considerado uno de los escritores más influyentes, uno de los escritores españoles más influyentes y un enérgico impulsor del movimiento cultural de la Renaixença en Cataluña. Su carrera política, porque fue ministro en las carteras de Fomento y Ultramar, le permitió tener poder suficiente y muchas influencias para emprender pues, algunas empresas. Su escaño vitalicio como senador lo mantuvo en una posición privilegiada y residió en Madrid muchos años. Fue en la década de 1880 cuando empezó a proyectar la creación de una especie de academia cultural que después se concretaría en este museo que lleva su nombre. ¿Cuál era el proyecto de Víctor Balaguer? El gran proyecto, porque él realmente estuvo implicado en distintas empresas. Pues el gran proyecto fue este museo. Y aquí les voy a leer un fragmento del discurso que él leyó en octubre de 1884, cuando se inauguró la institución. Quiero que quede instituido para biblioteca, para museo, para centro de instrucción y de enseñanza, para que aquí se funden cátedras, clases, centros artísticos y académicos, para que aquí finalmente, en este recinto, haya en amparo toda honesta expansión del espíritu, toda legítima aspiración del ingenio, toda noble emulación del alma. Realmente, al fundar este museo, veía hecho realidad su sueño. La construcción del edificio tuvo lugar entre 1882 y 1884. Cuando él tenía 60 años de edad quedó viudo, sin descendencia, y fue cuando emprendió esta magna obra. El edificio para ofrecer la cultura a todo el mundo, un edificio abierto al público. En 1882 tuvo lugar empezó la construcción de un edificio en los terrenos frente a la estación del ferrocarril, que como he dicho anteriormente, él había adquirido. ¿Quién fue el encargado de proyectar este edificio, que fue concebido como templo clásico? Fue el maestro de obras Jeroni Granell Mundet, y fue el primer edificio creado de nueva planta en Cataluña para cumplir las funciones de biblioteca y museo. Me ha sido bastante difícil encontrar fotografías de la construcción del edificio, pero en la parte izquierda pueden ver pues, el edificio proyectándose y finalmente el edificio finalizado. En el año 1884, Víctor Balaguer ya había cumplido su ambicioso sueño al inaugurar una gran biblioteca y museo públicos en dicha ciudad. ¿Por qué en Vilanova, si él había nacido en Barcelona? Porque estaba agradecido a los ciudadanos de esta ciudad porque gracias a su apoyo y voto había empezado su carrera política. El edificio se sitúa en la explanada enfrente de la estación de tren, poco después de celebrar la llegada del ferrocarril a la localidad. En el transcurso del certamen regional, su ambicioso proyecto aún se encontraba en ciernes y entre sus objetivos más inmediatos estaba el de acoger cierto depósito pictórico enviado desde Madrid, que no es otro que el que llegó en verano de 1882, que se expuso primero en la exposición regional y que se fue incrementando poco después. Aquí pueden ver el edificio, la fachada de la Biblioteca Museo Víctor Balaguer, un edificio simétrico del que también hablaré, de los esgrafiados que decoran la fachada.
Debido a la falta de espacio de que adolecía el Museo del Prado, que había sido inaugurado 70 años antes, sus responsables se vieron obligados a ceder en depósito parte de su colección a varias instituciones oficiales. Ciertamente, aunque esta biblioteca y museo no era un museo provincial, sí gozó desde el principio del suficiente prestigio como para ser una de las primeras depositarias de dicha cesión, gracias también al prestigio del que gozaba Víctor Balaguer. Fue así como sus muros acogieron uno de los más antiguos depósitos conocidos del Prado. Sin ir más lejos, en julio de 1883, el Museo del Prado notificó haber entregado 15 cuadros al Museo Balaguer, entre ellos la Anunciación del Greco, que ahora mismo se encuentra en el Museo del Prado y del que hablé en un congreso en Toledo hace varios años. El estilo decorativo corresponde a un periodo de investigación historicista propio de la arquitectura europea de finales del siglo XIX, con un resultado estético bastante ecléctico y muy sorprendente. La inscripción bíblica en latín Surgetambula, levántate y camina, preside el friso, lo pueden ver en estas, sobre todo en la fotografía inferior, pero también en la superior. Hay escenas alegóricas en los esgrafiados que hacen referencia al arte, a la literatura, a las ciencias y a los detalles y a varios detalles de simbología masónica, porque Víctor Balaguer era masón, formaba parte de la masonería. Los esgrafiados eran obra de Josep Miravent. Hay todas estas escenas alegóricas, yo aquí solo he recogido 3, pero hay más escenas. Incluso el museo conserva los dibujos preparatorios para estos esgrafiados y están en la fachada principal dedicada a la historia del arte. Aquí he escogido la dedicada al arte griego, al arte del Renacimiento y al arte cristiano. No existía ningún otro precedente museológico de estas características en España y este fue uno de los primeros edificios públicos construidos en Cataluña con finalidades museísticas. Con esta magna empresa cultural ideada para la enseñanza, Víctor Balaguer se desprendió de su fortuna, de su apreciada colección de libros, porque además de ser un hombre que le gustaba el arte, era sobre todo un hombre dedicado al mundo del libro. Con ello daba, como él dejó escrito, mucho más que todo ello junto, os entrego mi alma. Y estas palabras también quedaron reflejadas en el discurso pronunciado cuando se inauguró la biblioteca museo en octubre de 1884. Víctor Balaguer no estaba solo, contó con varios amigos, su personal de confianza, que fueron por una parte el bibliotecario Joan Oliva Milà y por otra Josep Ferrer Soler y Manuel Creus Ester. Ambos se encargaron de la disposición del museo. Joan Oliva se encargaba de la biblioteca mientras Víctor Balaguer vivía y trabajaba en Madrid, fueron varios años. Joan Oliva viajó por Francia, viajó por Inglaterra para estudiar ejemplos de bibliotecas. Por otro lado, los conservadores del museo, que no tenían cargo profesional ni sueldo, a diferencia de Joan Oliva, que sí tenía cargo profesional y sueldo, se dedicaron a la disposición de las obras de arte, de las pinturas que se encontraban en el museo. Las siguientes diapositivas les mostrarán algunos ejemplos de correspondencia, que realmente ha sido una de las herramientas fundamentales para conocer este aspecto de cómo se preparaba una biblioteca y un museo de este tipo en esta época. Por ejemplo, Francesc Gomà, nacido en 1883, era un político y empresario, promotor también de la llegada del ferrocarril a Vilanova. De hecho, Francesc Gomà fue quien vendió los terrenos a Víctor Balaguer para edificar el museo. Escribió a Víctor Balaguer en 1881, 3 años antes de la inauguración del museo, con algunos detalles del edificio, de lo que él pensaba y opinaba de la sala. Por ejemplo, he recogido que dará un salón de lectura magnífico y un salón para el museo magnífico también, pudiendo utilizar este para cualesquiera velada que convenga. Uno y otro salón puede llevar una galería corrida interiormente que permitirá la mayor cabida de objetos y volúmenes. Era muy importante tener muchos objetos, muchos libros, muchos objetos artísticos. Inconvenientes del proyecto según Gomà. Primero, que estando tan separados los distintos cuerpos que lo constituyen, se hace mal el servicio de aseo y vigilancia tan necesarios en estos edificios, es decir, la seguridad en el museo.
Tercero, que este edificio no tiene más que un salón destinado a lectura, lo que hace que no puedan celebrarse en él actos públicos que tan relacionados están con la institución. Eso es muy importante porque aquí se ve también la ambición, la aspiración que tenían estos personajes. Hay otra carta que también me ha parecido interesante recoger, fechada en abril de 1882, escrita por Janone y Granell a Víctor Balaguer, que dice lo siguiente: celebro mucho que tenga la idea de construir los anaqueles y estanterías de la librería de madera de pino, al natural con barniz, y hablan de materiales. Esta madera tiene la ventaja sobre todas las otras, su tono severo, que con algunos filetes de color se puede decorarle en carácter con el estilo del edificio. Están preocupados por la decoración también de los muebles, de las estanterías, y ya veremos también de las vitrinas y la colocación de los cuadros. Te queda un minuto. Un minuto. Sí. Vaya, y intentaré ir rápido. Joan Oliva y Milá, retratado aquí por Alexandra de Cabañas, fue un bibliotecario metódico. Él viajó por Francia e Inglaterra y compartió con Balaguer sus ideas, sus inquietudes sobre la biblioteca. No leeré todos los textos, pero es sumamente interesante ver cómo fue a Londres, viajó a Londres, y allí le enseñaron cómo se conservaban las salas atestadas de libros en la biblioteca del Museo Británico. Y no me entretendré porque me queda muy poco tiempo, perdón, pero realmente es muy interesante ver cómo era muy importante para ellos cómo albergar tantísimos libros. Víctor Balaguer, cuando inauguró el museo, contaba con 25.000 libros y menos cantidad de objetos artísticos, pero de distinta naturaleza. Hay varias cartas que así lo ilustran. Aquí pueden ver la sala de lectura a finales del siglo XIX, de la parte de la biblioteca, una fotografía del siglo XX y un retrato de Joan Oliva hecho por Pau Roig Estrade. Otra carta de Joan Oliva a Víctor Balaguer, que él le comenta que ha visitado distintas bibliotecas en Europa, donde los grandes volúmenes se conservan en estantes inferiores, ahí están los libros de mayor tamaño, y él hace pues un cálculo de toda la biblioteca que tendrá y de todos los libros que tendrá. Una fotografía de la sala de lecturas de la biblioteca, que es muy interesante porque realmente no hay muchas imágenes. Y otro aspecto a considerar es que el Museo Víctor Balaguer actualmente, que sigue abierto al público, quiere seguir con la esencia de la disposición y museografía del siglo XIX. Aquí pueden ver una imagen del dietario de Joan Oliva. Era muy metódico, era muy ordenado, tenía una hoja de ruta muy clara para hacer la biblioteca, ¿no? Para disponer los libros, y dibujó estos bocetos magníficos que se conservan en el mismo museo. Otra carta de Joan Oliva a Víctor Balaguer en el año 85, qué libros tenían, cómo los va a ordenar, cómo los va a disponer. Y después de hablar del bibliotecario, también me gustaría pues, centrarme un poco en esos responsables, como fue Manuel Creus, de la conservación de los cuadros y de los objetos de arte que iban llegando al museo. Por ejemplo, no leeré todo el texto, pero Manuel Creus le decía a Víctor Balaguer en 1883, le hablaba de la bella y práctica colocación de los cuadros, lo que daría como natural resultado un gran aprovechamiento del plano de la pared. ¿Cómo? Pues en vez de poner unas barras de hierro que proponía un carpintero, pues él prefería unas fajas de madera cada medio metro donde clavar los cuadros con comodidad y sin barras de hierro, que no quedaría del todo estéticamente bien. Víctor Balaguer escribe también a Manuel Creus, le dice que recibirá pues, una olla cineraria con restos humanos, que Jacint Verdaguer le entregará un devocionario usado por su majestad la reina madre, y le dice también que la misma reina sabía que existía un museo, pero creía que era más importante la biblioteca. Y Víctor Balaguer insiste en que por favor también el museo tenga importancia, las salas que albergarán los objetos artísticos tengan la misma importancia que la biblioteca, que no solo se centren en la parte bibliográfica. Hay varias cartas que he estado estudiando y una de ellas, por ejemplo, que me llamó la atención es cómo están preocupados por el tema de la luz. Manuel Creus le decía a Víctor Balaguer un año antes el verano antes de inaugurar el museo, cómo habían resuelto el tema de la luz colocando una tela, un velo, para modificar la luz solar porque el sol echaba a perder los cuadros. O sea, aparte de un tema estético, también un tema de conservación.
Hablan de las vitrinas, que cómo están ultimando los objetos que contendrán las vitrinas y que están también muy preocupados por la difusión. Otra carta de Joan Oliva a Víctor Balaguer, se intercambian mucha correspondencia pocos meses antes de la inauguración. Le dice pues, que Ferrer y Soler también ha estado muy preocupado por cómo colocar los cuadros, cómo están colocados todos los cuadros, cómo están trabajando en el arreglo de unos biombos, transparentes que se pondrán debajo del tejado de cristal para que no impidan el paro del aire, pero que la luz quede muy suavizada y por tanto el salón pues, permita ver los cuadros sin reflejos. Aquí tienen una fotografía de la Pinacoteca, probablemente del año mismo de su inauguración, en 1884. Es una imagen que procede de un álbum fotográfico realizado por Areñas. Hay muchos cambios. Cuando se inaugura el museo hay una serie de fotografías que después que nos van revelando que la distribución de los cuadros y de los objetos también va cambiando, va variando. Otro aspecto de la Pinacoteca, también probablemente del mismo año de la inauguración. Aquí vemos... Terminando, que ya has pasado bastante, ¿vale? Vale, voy terminando, perdón. Realmente 20 minutos para poco. En fin, cómo aunan las pinturas y objetos de distinta naturaleza y materiales. Otra fotografía de la época que me ha facilitado la bibliotecaria y conservadores del museo. Y como también Víctor Balaguer pide, por ejemplo, que esto, como una anécdota, que esta escultura de aquí, el Himeneo de Jerónimo Suñol, que se encuentra en la rotonda, se pueda ver por todos los lados, porque es en la espalda donde hay la parte más bella de la escultura. Finalmente se pone pues, en la pared. Pero Víctor Balaguer ya habla de cómo ver esta escultura y cómo es importante el pedestal, pero en el centro de la sala. Después no le hacen mucho caso. Esta ya es una de las últimas diapositivas. En octubre del 84 también hay, aparte de la inauguración, hay la presentación del boletín de la Biblioteca Museo, que recoge pues, textos de los mismos responsables del museo y de la biblioteca. Otra imagen de la Pinacoteca y finalmente como los grandes cuadros, como son dispuestos con cuadros más pequeños, con objetos como muebles, con esculturas, etc. Y algunas fotos de la época y fotos actuales que he ido encontrando y que me han parecido interesantes. La sala Pinacoteca, el Salón María a su derecha dedicado a la escultura y ya finalmente la sala Pinacoteca hoy en día, para que puedan ver pues, cómo es el museo, cómo está distribuida la pintura en esta sala y cómo es la biblioteca en la actualidad. Realmente han querido y han conseguido que la esencia de finales del siglo XIX quede aún reflejada en el museo. Muchas gracias por su atención. Perdonen que se haya alargado un poco más. Gracias. Bueno, perdonad a mí si tengo que hacer el papel del malo que os quita la palabra. Y la siguiente, para no perder tiempo, la siguiente intervención corre a cargo de Juan Carlos Aparicio Vega de la Universidad de Oviedo. Y va a tratar de revisiones historiográficas de los museos y colecciones de Oviedo y Gijón entre 1845 y 1834. Juan Carlos Aparicio Vega tiene una amplia formación. En este momento es doctor por la Universidad de Oviedo. También ha tratado cuestiones de la historia del arte y la historiografía artística del siglo XIX. Ha sido conservador en los museos de Oviedo y en este momento también es profesor ayudante doctor de la Universidad de Oviedo y le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A ver, voy a poner esto. A ver, un momento. A ver, perdón, un segundo. Voy a poner, es que ahora no me deja ponerlo en... Es que es como que no sé, como que es eso. Ah, ahora, perdón, aquí. Un segundo que no hagan una presentación. Perfecto.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, voy a ir rápido. Mi cuestión es revisión historiográfica de los museos y colecciones de Oviedo y Gijón entre 1845 y 34, y esas fechas extremas tienen que ver con dos momentos muy diferenciados. El año 45, bueno, a todos nos trae a la cabeza pues, la formación o la conformación de las comisiones de monumentos en cada provincia y, bueno, por tanto, pues una acción protectora después de los desaguisados a los que se acaba de referir nuestra compañera por las desamortizaciones, ¿no? Y el año 34 precisamente tiene que ver, para el caso asturiano, con una acción destructora patrimonial en un contexto que son los sucesos revolucionarios del octubre asturiano, ¿no? He elegido los museos de Oviedo y Gijón, como antes anunciaba el moderador de la mesa, ¿no? También para arrojar un poco de luz sobre estos casos de la periferia. Y bueno, respecto a los textos que se ocupan en este periodo, de las distintas realidades, tanto de museos como colecciones que voy a abordar ahora rápidamente, pues son de distinta naturaleza e importancia y bueno, muchas veces ni siquiera, pues ya digo, las colecciones o los museos que había en ese momento han contado con trabajos de relevancia, ¿no? Hay bastante diferencia y ya digo, voy a pasar por varios de ellos. Oviedo ocupará la mayor parte del tiempo de esta breve intervención y bueno, necesariamente hay que pasar por este preámbulo, este antecedente que es la Cámara Santa, que tiene pues, una larguísima tradición historiográfica y que en este periodo en que todavía pues están todavía por determinar las figuras de protección en el caso español, que tardarán varias décadas, no obstante era un lugar, pues insisto, muy conocido y con numerosas fuentes primarias y también con una larga tradición historiográfica. Para el que no lo conozca, bueno, imagino que sí, todos aquí, bueno, ya digo, se encuentra en el conjunto catedralicio de la Catedral de Oviedo y aunque no se conoce su origen exacto, se sitúa en el siglo IX y bueno, siempre aparece como un antecedente claro en la historia de la museología española, en los manuales de nuestros estudiantes, ¿no? Pero ya digo, en este periodo en el que al que me estoy circunscribiendo, que es entre mediados del siglo XIX y el año 34, en que precisamente la Cámara Santa sufre daños gravísimos por una voladura de dinamita, pues continúa esa tradición historiográfica y casi, vamos, que se mejora también en ese siglo XIX. Todos sabemos que se alumbran esas iniciativas de grandes ediciones ilustradas y, bueno, pues lugares tan relevantes como este, pues también son atendidos, ¿no? e incorporados, por ejemplo, a la obra de Amador de los Ríos, la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo y sus más antiguos monumentos artístico-industriales, editada muy lujosamente en Madrid en 1877 e impulsada por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, publicada en español y en francés, y además, ya digo, se trata de una edición con extraordinarios elementos gráficos. No olvidemos bueno, que incluso si nos circunscribimos a unas décadas antes, luego saldrá alguna imagen relacionada, sería la generación romántica, ¿no? Y donde había muchísimos pintores que trabajaban en relación a esas comisiones provinciales de monumentos y que ayudaban a clarificar, ¿no? El objeto artístico, ¿no? La Cámara Santa, de la que tenemos fotografías y documentos de esta época, también volviendo a la historiografía, ¿qué otras publicaciones hay que circulan en este momento también muy bien, muy lujosamente editadas y con muy buenas imágenes? Pues en este caso ya no vienen a cargo de esa gran figura como es Amador de los Ríos, sino de personajes locales de aquí de Asturias, como José Cuesta o Arturo Sandoval, o Arbolella, ¿no? Que es el que al final atiende a este encargo de esta colección, El arte en España, publicada en el año 28, ¿no? Al mismo tiempo se llevaban a cabo en este monumento importantes intervenciones arqueologistas que también han dejado otro tipo de publicaciones, memorias, etcétera, ¿no? En ese momento, en el siglo XIX, pues también pues en la propia Catedral de Oviedo pues se empieza ya digo, bueno, atender lo arqueológico en mayor medida y hacer prospecciones en el propio templo, la zona del claustro,
pues será privilegiada en este sentido y pues tras hacer una serie de hallazgos y mejoras también en ese entorno, pues se planea un primer museo eclesiástico de naturaleza arqueológica, siempre en ese entorno que es el del claustro catedralicio, que aquí vemos en esta maravillosa estampa también del siglo XIX, que conserva el Museo de Bellas Artes de Asturias. En ese entorno, ya digo, siempre se han expuesto materiales principalmente de naturaleza arqueológica, como sucede en la mayor parte de los claustros que todos conocemos. Aquí tienen una imagen actual. Pues bien, en 1881 pues empieza, es ese primer intento de museo, vamos, de colección más bien, museográfica arqueológica, y bueno, pues hay poca información al respecto. Gemadán, la historiadora Gemadán, hizo un estudio hace unos años precisamente refiriéndose a estas colecciones pioneras, ¿no? Pero bueno, ello dio también lugar a una puesta en valor de algunos de esos materiales, como estas laudas que están en ese entorno. Al mismo tiempo, pues en la propia catedral, que ahora dejaremos para seguir en otros centros, se desarrolla una iniciativa que tiene que ver con los encargos de galerías de retratos en todas las instituciones, también la Iglesia, conforman las iconotecas episcopales. En el caso de Oviedo, desde el siglo XVIII se empieza tímidamente, pero es en el XIX, en este mismo contexto, cuando se encargan numerosos retratos y se instalan por distintas dependencias. Y bueno, pues eso también, ya digo, ha pasado muy desapercibido. Es una colección que se conserva y que ha tardado muchísimo en tener fortuna crítica, ¿no? Pero la acción central vino de la mano de la Comisión Provincial de Monumentos Artísticos de Oviedo, que empieza sus actuaciones en 1845 y que tiene como misión principal, sobre todo, recuperar el mayor número de materiales, tanto en un museo como en una biblioteca y archivo. Todo eso va a conformar una institución que va a durar muchísimo en el tiempo y que va a construir, ya digo, una nueva realidad también patrimonial para Asturias, en la que, por ejemplo, algunos pintores como Vicente Arbiol, este es el primer cuadro en el que aparece el célebre monumento San Miguel de Lillo, es de este mismo año, 1845, empiezan, ya digo, a mirar todos estos monumentos altomedievales del antiguo reino de Asturias, ¿no? Al mismo tiempo, esa Comisión Provincial de Monumentos que recoge, que toma fotografías, que hace dibujos, que encarga a esos pintores, por eso la naturaleza de esa pintura, también hace memorias, ¿no? Memorias, bueno, esta ya es más tardía, pero recoge el trabajo de esa Comisión Provincial de Monumentos, y sobre todo lo que hicieron fue organizar esos materiales, clasificarlos, ya digo, taxonomías era lo que realmente hacían, y levantaban acta de sus acuerdos, que muchas veces consistían en eso, en las necesidades tanto de la biblioteca como del archivo, como de esos monumentos, ¿no? Y bueno, todo ese material realmente que, bueno, era, ya digo, generado por intelectuales de primerísimo nivel, como Fermín Canella, que además de ser, ya digo, fue rector en el mejor momento de la universidad, ya digo, pues también se ocupaban de las cuestiones locales y también las elevaban. Fue un momento realmente esencial e importante, ¿no? Ese museo de la Comisión Provincial de Monumentos fue itinerando por distintos lugares de la ciudad, por algunos lugares desamortizados, como el antiguo convento de San Francisco que vemos en imagen, o pues incluso en edificios donde se les cedía un local, como las escuelas normales de la calle Uría en Oviedo, que ya no existen, que están ahí abajo. Y aparte de Canella, al quien he citado hace un momento, hay un personaje esencial en este momento cuyos escritos son verdaderamente útiles para entender la realidad de esos museos y de esas colecciones. Es Ciriaco Miguel Vigil. El otro tenía un perfil universitario y este es el archivero por excelencia, erudito, epigrafista, un hombre de extraordinaria formación, y ya digo que cuyos valiosísimos escritos, fundamentalmente descriptivos y también dibujos, son esenciales y bueno, van a generar un aporte historiográfico tremendo, ¿no? Paso largo por ello, pero Asturias Monumental, Epigráfica y Diplomática fue una obra que además de tener esas descripciones, esas catalogaciones primitivas, también incorporaba dibujos del nivel de esto que vemos. Aquí vemos un jarrito litúrgico que precisamente se conserva en el Museo Arqueológico de Asturias, inscripciones, ven imágenes del museo cuando estaba en la calle Uría,
al que acompañarían los libros y los papeles de la comisión, o otra sede que tuvo en el edificio actual del conservatorio, en lo que era la Casa de Pallarinos. Esta es la actual en San Vicente, el monasterio de San Vicente, y bueno, aquí tienen los libros, los papeles, y bueno, eso ya es en posterior evolución hasta llegar al presente. Todavía se conservan incluso los expositores y todos esos papeles y memorias, ¿no? Que es lo que hay, ¿no? También estos álbumes con fotografías muy valiosas. No todas se conservaron y muchas se refirieron a este entorno del núcleo eclesiástico de Oviedo. Una particularidad que se refiere a una gran realidad patrimonial ahora del Estado, es que en 1893 Luis Menéndez Pidal, ya digo, redescubre precisamente en el monasterio de San Pelayo de Oviedo 12 cuadros del Greco que habían llegado a Asturias en el siglo XVIII, y de ello deja constancia en los libros de actas de la Comisión Provincial de Monumentos. Ese descubrimiento, aunque no genera una historiografía aquí, solamente tenemos esas fuentes primarias, pero sí en la historiografía del Greco, porque a partir de ese momento, poco después, ya sobre todo a principios del siglo XX, con la primera monografía sobre el Greco que hace Cosío y la exposición del Prado, etcétera, a partir de ahí aparece, ya digo, ese conjunto de cuadros del Greco que tienen las anotaciones, y este es un cuadro que está en el Museo de Pontevedra, donde se ve la venta que hace el monasterio de San Pelayo a un particular, al financiero Antonio Sarri, que se hace con los cuadros, los instala en ese palacio del barrio del Fontán en Oviedo, y bueno, hoy son propiedad del Estado, fue un pago de impuestos, de impuestos de sociedades de Aceralia, y están depositados en el Museo de Bellas Artes de Asturias porque llevan realmente tanto tiempo aquí, ¿no? Bueno, otra realidad es el Museo de la Academia de Bellas Artes provincial, ¿no? Que bueno, abrió sus puertas ese museo en un edificio que también se conserva en la calle del Rosal de Oviedo, que había sido sede de la Sociedad Económica de Amigos del País. Ahí tienen los cuadros de esos prohombres que eran glosados en esa academia. Y bueno, en esa institución que va a ser el núcleo de la Academia Provincial, y donde se abre un museo en 1889 muy modesto, ligado a la escuela, que apenas ha generado, ya digo, historiografía. Lo único, había un catálogo provisional y poco más, y duró unos 50 años justamente hasta la guerra. Una realidad que también quería traerles aquí interesante en este contexto y en este ámbito vinculado a esa academia, es que allí tuvo lugar la venta, y se conserva el catálogo, muy valioso para los investigadores, de la liquidación del estudio de Dionisio Fierros, que vivía en la calle Uría de Oviedo. Recientemente el cineasta Samuel Alarcón, en esa película documental maravillosa, Oscuro y Lucientes, daba cuenta de que pues, el cráneo de Goya, que estuvo en manos en algún momento de Fierros, estuvo en esa calle Uría, en esa casa que construyó el pintor durante un montón de décadas, ¿no? Pues bien, el catálogo, ya digo, de esa venta, pues va a ser esencial, ¿no? Y ahí estaba buena parte de la colección del artista. Y ya yendo a lo que son los textos realmente críticos, ¿no? Que es realmente lo que nos ocupa más, hay otra colección muy importante, la colección de dibujos y bocetos de Jovellanos, que recientemente fue objeto de una exposición comisariada por Paco Cravifos en Gijón, que se llamaba Difusión y Evocación, y donde se recogía precisamente toda la historiografía sobre esa colección. En este caso se trata de un fondo reunido por Jovellanos desde su estancia en Sevilla como alcalde del crimen a finales del siglo XVIII, aumentada luego en Madrid, por supuesto, gracias también al apoyo de Ceán Bermúdez, y que luego lega a su gran fundación docente, que es el Instituto, el Real Instituto de Náutica y Mineralogía, donde había una cátedra de dibujo, se enseñaban ciencias sutiles, pero por supuesto el dibujo era una herramienta muy importante, y también los artistas gijoneses se formaron con esos maravillosos dibujos de escuela española, italiana, etcétera, ¿no? Esa realidad no existe hoy, porque la colección de dibujos y bocetos de Jovellanos, que era una de las mejores de la época, pues desapareció en la Guerra Civil, pero la historiografía nos permite que siga existiendo de alguna manera, y también las fotografías que procuraron, bueno, voy acabando, pero aquí les traigo algunos de los títulos y autores, que sí, que algunos con gran profundidad y personajes muy relevantes. Por ejemplo, Benicio Navarro, en 1878,
1828 publica el Museo de Gijón relación crítica de la hermosa colección de dibujos que don Gaspar Melchor de Jovellanos regaló al Real Instituto en 1878, ya digo, es en la publicación. Luego también sale en revistas ilustradas prestigiosísimas, con reportajes a cargo de especialistas, como el LAG en 1880. Acebal y Pío Escalera publican Bocetos del Real Instituto en 1878-79. Menéndez Acebal, catálogo de los bocetos que existen en el Museo del Instituto Jovellanos de Gijón. Aquí tienen algunos de esas publicaciones, fundamentalmente catálogos, pero también reportajes y textos críticos. Este fue publicado en La Esfera, muy interesante para lo que nos ocupa en esta reunión científica, en 1914. José Francés, ya digo, hace ese generoso y muy bien ilustrado reportaje. No olvidemos que luego este extraordinario crítico va a mantener una relación muy estrecha con Asturias, particularmente con Avilés, ya que veraneó en la comarca entre los años 20 y 30, aquellos veraneos ya sabemos que eran muy largos, no como los de ahora, y se entretenía montando exposiciones. Incluso fundó una delegación de la Sociedad, ya digo, de Amigos del Arte. Pérez Pimentel también publicó algunas publicaciones ya de carácter más casi perigético, tipos de textos de viajes, como En 15 días en Asturias, guía ilustrada del viajero en el año 28, pero desde luego uno de los más valiosos testimonios tiene lugar cuando Moreno Villa estaba a cargo de la biblioteca del Instituto de Gijón y publicó ese maravilloso catálogo, ¿no? También hay algunas otras fuentes. Somoza, intelectual de gran talla local, gijonés, también incluso hace anotaciones, manuscritos, y bueno, lo trata en varias publicaciones. Aquí tienen la imagen de la desaparición de ese gran legado que se mantuvo vivo durante todo el siglo XIX y el primer tercio del XX, ¿no? Y que luego Pérez Sánchez puede estudiar gracias a esa labor historiográfica de antes, del periodo justo que nos ocupa, en el año 69, y luego revisarlo más tarde. Rápidamente acabo otras colecciones que había en aquel momento: la Iconoteca Asturiana Universitaria, que pereció en el fuego del 34, conservamos fotografías del fondo moreno, y también, gracias a Canella, otra vez, a quien vemos ahí retratado como rector de la universidad, que en uno de sus discursos de apertura de curso, el de 1886, lo dedica por entero a esa grandísima empresa que fue la Iconoteca Asturiana Universitaria, una de las más importantes que hubo en la España de finales del 19, y que ya había sido objeto de esa publicación por parte de él unos pocos años antes. Aquí ven algunas páginas de ese texto enumerativo, descriptivo, pero muy valioso. Todo esto pereció. Igual que el Gabinete de Historia Natural, ya acabo. Y otras colecciones en Oviedo, por ejemplo, como la que había en la casa conocida como de Concha Eres posteriormente, pero que era de González del Valle, pues ya digo, fue visitada por algunos viajeros foráneos como Canals, el famoso Salvador Canals, un personaje muy conocido, político, etcétera, que en 1900 entró en esa casa y habló de la extraordinaria colección artística que había reunido este hombre en esa auténtica mansión que ya no existe tampoco, ¿no? Había pinturas como esta que vemos aquí. Aquí tienen a Canals con esa obra de Asturias. Toda esa quietud del Oviedo espléndido de los años 20 se quebró. Aquí ven el incendio de la universidad que dio la vuelta al mundo en 1934. Y bueno, pues todo esto yo creo que ya vamos a dejarlo aquí. Yo creo que son 20 minutos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, que has estado perfectamente en los tiempos. Nos has dejado un minuto de ganancia en esta carrera. Y en cierta medida, a través de tu invitación, también nosotros hoy hemos estado en los premios Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias. La siguiente intervención corre a cargo de José Antonio Valdisa, que es miembro de la Asociación Aragonesa Española Internacional de Críticos de Arte. José Antonio es investigador, crítico de arte, publica en revistas especializadas en medios de comunicación locales y nacionales. También es autor de un volumen, Juan José Gárate, Tiempo y Memoria, que se ha publicado por la Universidad de Zaragoza en el año 2019. Tienes la palabra.
José Antonio, no se te oye. No se le oye a José Antonio. Yo creo que es común, no soy solo yo. No, no se oye nada. No. Igual es mejor que salga y vuelva a entrar, ¿eh? Sí. No, no se oye nada. José Antonio. ¿Ha salido? Sí. Sí. A ver si vuelve a entrar. Es que a veces Zoom lo hace esta cosa, ¿eh? Pero vosotros veíais si tenía silenciado el Sí. micrófono. Lo No, tenía el sin... micrófono lo tenía abierto, pero no se oía Me ha nada. parecido. Entonces no era el problema ese, vaya. No sé. No, es que a veces Zoom lo que hace, por lo menos a mí me ha pasado, que cuando tú tienes instalado Teams o tienes instalado Meet, luego Zoom se queda mudo, no sé por qué. O al revés, no sé. Vamos a ver. Bueno, no sé si lo hará José Antonio, pero los demás, si tuvierais cualquier problema técnico del resto de ponentes, tenéis nuestro teléfono móvil para llamarnos y poder solucionarlo por aquí. Os lo digo para recordarlo, ¿no? Si para las siguientes ponencias sucede algo parecido. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues mientras tanto lo que vamos a hacer es continuar con el resto de la sesión para evitar... Eso iba a decir yo. tomarnos Si más queréis, tiempo. abrimos un poco el debate ahora. Empezamos ya con... Vale, ¿no? sí, o incluso si queréis continuar con la siguiente sesión y podemos hacer luego el debate si da tiempo con todos, con las preguntas que les interese a cada uno de los asistentes. ¿Os parece? Como queráis. Venga, pues entonces, mientras José Antonio puede resolver su problema técnico, vamos a continuar. Bueno, tocaría el tiempo de pausa, veo. Claro, esa es la visión. Vale. Bueno, pues vamos a ir entonces con el debate. Vamos a hacer eso. Vale, si queréis. Sí. Vale. Bueno, faltando la intervención de José Antonio, que en cierta medida se movía en el mismo horizonte, para empezar, un poco para romper este techo que siempre hay en los debates, quería plantear a ambos que al fondo están hablando de cosas bastante similares en términos cronológicos, es decir, del comienzo de la historia de los museos en el siglo XIX. ¿Qué tipo de elementos y de características ven entre la estructura de creación de los museos y la contemporánea producción historiográfica? Y me intento explicar. Exactamente en los mismos años que han tratado ellos, me refiero específicamente a la segunda mitad del siglo XIX,
hay contemporáneamente un fenómeno museográfico absolutamente importante que coincide y se cristaliza en Florencia alrededor de la figura de Giorgio Vasari, que es a la vez el Vasari, de Gaetano Milanesi, que es a la vez el editor de Vasari, pero junto con esa condición es el archivero, porque ni siquiera es conservador, es archivero, que elabora uno de los primeros planes museográficos de los museos de los Uffizi. Y dentro de esos planes museográficos establece unos criterios de diferenciación muy marcados entre las diferentes categorías de las obras de arte. Él dice que existen las que hay que exhibir, la que hay que conservar, y que finalmente hay las que más o menos no sirven para nada y tienen solo una función histórica y socioantropológica, que hoy en día, en cambio, evidentemente la situación ha cambiado, el enfoque también. A mí lo que me interesa un poco si pueden decirnos algo y pueden un poco profundizar un poco en esto, sí, detrás de esos planes museográficos, de estas iniciativas sobre museos, tanto en Vilanova y la Gertrude de Víctor Balaguer cuanto en Oviedo, existe una intencionalidad explícita de, por un lado, potenciar las obras de arte y, por otro lado, hacer también lo que hace Vasari, que es fomentar una idea de unos núcleos nacionales de las obras de arte. Evidentemente, el núcleo nacional, en el caso de Milanesi, es la neonata Italia unificada, y en el caso de Oviedo o de Vilanova y la Geltrú, pues evidentemente las reivindicaciones nacionalistas locales. Si quieres comento. Sí. Bueno, en relación a esto, bueno, cuando se conforman estas colecciones, claro, el papel en este caso de los promotores, ¿no? Desde 1845 en adelante, de esas colecciones o de esos museos pioneros, centraron muchísimo su atención en restos arquitectónicos, muchas veces provenientes de los, por supuesto, de los conventos y de los monasterios desamortizados, pero enseguida se coló un interés fijo y que va a ser permanente, que durante estos casi 200 años de museo arqueológico, en el prerrománico asturiano. De hecho, esa labor que hace la Comisión Provincial de Monumentos, en este caso la de aquí, va a fructificar en esas tempranas declaraciones de protección del patrimonio, ¿no? Van a ser ya declarados, por ejemplo, Santa María de Naranco y San Miguel de Liño, Monumento Nacional en 1884, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que había? ¿Qué es lo que se presentaba en esos museos? Fundamentalmente restos arqueológicos de la Alta Edad Media, aparte de esos restos, muchas veces sepulcros, elementos desgajados de esos conventos, algunos se han conservado, otros desaparecidos. Y luego también había pintura, pero en el caso de Asturias, y ahora vamos con lo de la identidad también y lo de la cuestión de lo que puede reflejar, en el caso de Asturias no hay tradición pictórica, a diferencia de Cataluña, de Castilla, de Andalucía, etcétera. Aquí no hubo pintura realmente hasta el siglo XIX. Es decir, aquí en el XVIII había 2 o 3 pintores de muy bajo nivel, pero la pintura asturiana surge con fuerza precisamente a partir de 1870, cuando se consolidó Sí, ya yo la no sé Academia qué ha Provincial. pasado, si ha sido el... Ahora, ¿no me oís? Sí. ¿Qué pasó algo? Yo te oigo. Hemos oído... Sí, es José Antonio que se acaba de conectar. Sí, pero le silenciamos, tú sigue hablando. Sí, entonces, ya acabo. Entonces, en relación a esto, no había pintura, pero ¿qué se presentaba en ese museo, en esos primitivos museos arqueológicos que estuvieron en el convento de San Francisco y en otros lugares, en la universidad? Lo que se presentaba también eran algunas pinturas que eran depósitos del Estado. Antes ya nuestra compañera estaba hablando de los depósitos del Estado, que es además el número 15, creo recordar que era más o menos eso. Entonces se presentaban depósitos del Estado, obras que se repartían de esos primitivos museos decimonónicos, que luego se consolidarían en el Prado, ¿no? Entonces eso es lo que realmente se presentaba. Y bueno, al hilo de lo que decías, el papel de casi todos eran archiveros
ingenieros, bibliotecarios, profesores de universidad, no eran realmente especialistas, ¿no? Y bueno, luego un poco más tarde ya se va a incorporar a esas presentaciones, a esas colecciones permanentes, pues ya los restos de los pioneros interesados en la prehistoria, ¿no? Esos yacimientos como los que exploraban aficionados como el conde de la Vega del Sello, ¿no? Pero en el caso de Asturias no había pintura, y por tanto ese elemento, eso sí, luego a partir de finales del 19 va a haber dos núcleos, entre comillas, importantes dentro de la cornisa cantábrica, que será sobre todo el de Gijón, el más importante dentro de Asturias, y el de Oviedo, ¿no? Pero sobre todo el de Gijón. Un poco era eso. No sé si ahora Esther quiere Pues, apuntar algo. muchas gracias. No sé si Esther quiere añadir algo y luego pasamos a José Antonio, si hemos Según resuelto. lo prometo. A mí hay algo que me sorprendió mucho y es ver que Víctor Balaguer no marca una directriz muy clara para qué cuadros o qué pinturas o qué obras de arte se tenían que exponer, ¿no? De hecho, hay una frase que a mí me sorprendió, que escribió en una carta, le dijo a Manuel Creus: lo mando todo, bueno y malo, para que esto último sirva para cubrir paredes en los pasillos. O sea, esta idea de abarrotar el museo, las salas, para exponer muchos objetos en donde la pintura pues, se exponía junto a objetos de numismática, objetos arqueológicos, etc. No había una directriz muy clara, no sé si de carácter didáctico, de carácter histórico, pero sí el hecho de llenar espacios, ¿no? El hecho de que Joan Oliva sí tuviera un papel, tuviera un contrato profesional y no lo tuvieran los responsables del museo, también es algo a tener muy en cuenta, ¿no? En que, bueno, eran dos personas que formaban parte de la junta directiva del patronato, pero no eran unos conservadores como tales, ¿no? Y el hecho de albergar depósitos del Estado, pues también creo que es un tema de falta de espacio, ¿no? El Museo Víctor Balaguer adoleció este punto de improvisación. Víctor Balaguer abrió su museo, había muchísimos más libros que obras de arte, y después fue recibiendo muchas donaciones de artistas y depósitos, etcétera, y nunca sabía muy bien qué iba a llegar, ¿no? Si obra de qué calidad, de qué formato. Entonces no hay una ordenación clara. Entonces yo creo que el espacio es el que mandaba. Las obras de gran formato se colocaban en las partes superiores de las salas, pero las de pequeño formato pues se iban distribuyendo un poco al azar, ¿no? Y eso creo que es un punto a tener muy en cuenta de esta museografía de finales del siglo XIX, que no hay una directriz muy clara. Pero una cosa que acabas de decir, que yo creo que es muy interesante, porque acabas de decir que Víctor Balaguer en un momento dado dice que él manda todas las obras buenas y malas. Sí. Es decir, esa idea que existan obras buenas y obras malas, evidentemente es independientemente de luego cómo se vayan a exponer, porque en el caso de Milanés lo que dice es que las obras que no tienen interés artístico, es decir, las malas, pues si hace falta se exponen, o si no están en los depósitos para cuestiones socioantropológicas, pero él también tiene un concepto muy claro de diferenciación entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y ahí, mientras que en el caso de Milanesi sí que sabemos cuáles según él son las buenas y las malas, en el caso de Balaguer sí que sería interesante ver, según él, cuáles son las buenas y las malas, si hubiese, yo sé, unas correspondencias o algo así, porque eso sí que nos daría la posibilidad de cotejar el criterio de bueno y malo, que es un criterio historiográfico discutible, todo lo que queramos, pero es un criterio historiográfico que ha estado y en cierta medida sigue funcionando por muchas cuestiones, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Hay alguna carta en que él menciona la anunciación del Greco, o en un momento en que el Greco no está tan de moda como lo será después entre los artistas modernos, ¿no? Y Víctor Balaguer enfatiza el tamaño de la pintura del Greco, el tema, la técnica pictórica, en un momento en que el Greco no es tan conocido o tan popular, ¿no? Y eso también me sorprendió. Hay algunos cuadros de los que sí hablas, como cuadros de gran calidad, otros que ni los menciona. Pero creo que un poco inaugura el museo sin esta hoja de ruta que sí tenía, por ejemplo, en la parte de biblioteca, ¿no? Que sí que lo tenía mucho más claro que quizás en el museo.
Pero sí que sería interesante, de hecho es un camino. Y luego, y luego otra cosa que quería plantearos a ambos es el tener y poner en relación esta idea de lo bueno y lo malo con los modelos arquitectónicos. Es decir, en el caso de Víctor Balaguer está clarísimo, porque está clarísimo que él elige un modelo arquitectónico muy marcado y que ya nos puede dar una pista de lo que para nosotros, para él, mejor dicho, es más bueno que otras cosas. Y en el caso de los modelos de recuperación en las colecciones de Oviedo y Gijón, como decía Juan Carlos, más de Oviedo que de Gijón, pues a lo mejor también poner en relación estas dos cuestiones yo creo que podría ser para una reconstrucción historiográfica algo interesante, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, además, en el caso del Museo Arqueológico, que hemos pasado muy rápido, porque bueno, que tuvo un montón de sedes, como pasó en tantas capitales de provincia, hasta que encontró un acomodo definitivo en el que ya lleva pues desde el año 52. Bueno, al final lo que se buscó como ideal pues fue precisamente uno de esos monasterios, como pasa tantas veces, desamortizados, ¿no? Que es donde al final se acomoda tras pasar incluso por el centro burgués, donde no hay museos, ya digo, en la propia calle Uría. Y estaba notando que bueno, en relación a lo que hablabais de lo de los libros y de esa clasificación, por ejemplo, la de Balaguer, yo creo que las comisiones provinciales de monumentos, pues esos objetos arqueológicos que guardaban también los organizaban y los ordenaban como ordenaban el archivo y la biblioteca, ¿no? Eran como un elemento más. De hecho, antes ponía una imagen muy rápida del Tabularium Artis Asturiensis, una colección privada, que luego no comenté, que se crea en la posguerra y que sigue siendo una especie de continuación del trabajo de las comisiones provinciales de monumentos, porque era un hombre, Joaquín Manzanares, su promotor, que seguía esa idea, ¿no? Aunque lo funda en la posguerra, y nos recordaría, son como almacenes, ¿no? Casi como anaqueles donde se guardan esos testimonios, ¿no? Materiales, ¿no? Bueno, yo no sé si alguno de los asistentes quiere plantear alguna pregunta, alguna cuestión. No. Está el clásico silencio de los asistentes, que es como uno de los grandes tópicos de estas cosas. Bueno, si no hay preguntas o cuestiones entre los asistentes, a lo mejor considerando que en el turno siguiente tienen que introducir la intervención de José Antonio, a lo mejor adelantamos, si os parece a la organización bien, adelantamos 10 minutos, ahora son las 17:08, adelantamos la pausa que estaba prevista a las 17:15 y a lo mejor lo retomamos unos minutos antes de las 17:30, como a las 17:20, una cosa así. No sé si os parece bien. Vale, pues yo creo que podemos dar por cerrado esta parte de la sesión. Siento que no haya funcionado la conexión con José Antonio, pero su intervención, como me han puesto en el chat que tenemos aquí pegado, está prevista para ya la siguiente sesión. Con lo que le damos por terminada esta sesión. Doy las gracias a Esther Alsina y a Juan Carlos Aparicio para sus interesantísimas intervenciones y siento, si lo hubiéramos sabido antes, no te hubiera cortado antes, Esther, y nada, pues esto es así y no, si os parece, pues quedamos aquí a las 17:25. Vale, gracias. Vale, gracias a vosotros. Gracias, Mateo. Vale. Bueno, pues nos vemos de nuevo, como señalaba, a las 17:25 puntuales empezaremos y lo haremos con José Antonio. Continuará Almudena y Luis Varias, que era el orden que estaba previsto.